iniciativa toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. El de la voz, en mi calidad de diputado local, integrante del grupo parlamentario de Morena y con las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de un proyecto de decreto que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Partidos Políticos para eliminar el financiamiento público de estos en años en los que no haya procesos electorales. La democracia es un sistema político, social y económico mediante la nación se rige con el fin de que los ciudadanos, a través de sus representantes electos mediante voto directo, busquen el bienestar colectivo, el orden social y al mismo tiempo sean establecidos derechos y obligaciones que fomenten la participación de estos en la vida pública. Del sistema democrático mexicano se deriva un sistema de partidos en el cual cada ciudadano tiene el derecho humano de asociarse y conformar partidos políticos con el fin de presentar intereses colectivos, proyectos de gobierno e incluso de nación, ofertando candidatos para diversos cargos que representen los respectivos proyectos. Sin embargo, este sistema de partidos en nuestro país se ha ido pervirtiendo derivado de intereses y prácticas de camarillas que le han ocasionado daños importantes a nuestro sistema democrático, económico, político y social. Segundo, en el sexenio pasado, el expresidente López Obrador impulsó la implementación de mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares para determinar la continuidad de grandes obras, para decidir si se juzgaba o no a los expresidentes de la República, así como la referente a la participación de los mexicanos para que por primera vez en la historia democrática de nuestro país decidiéramos si continuaba o no en su encargo como titular del Poder Ejecutivo. Estas prácticas que, desde luego, pueden mejorarse, sirven como referente para dar solidez a nuestro sistema democrático, fortaleciendo la participación ciudadana. De esta manera, la cuarta transformación busca fomentar el protagonismo activo de los ciudadanos como herramienta de combate a la corrupción, al mantenerlos activos y mejor informados en la vida pública y política de México. Tercero, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en el 2021, realizada por el INEGI, arrojó resultados preocupantes. El 88.8 y 85.4 de los encuestados percibieron como las instituciones más corruptas a nivel nacional a la policía y a los partidos políticos y consideran que estas autoridades practican actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente. En diversos ejercicios de casas encuestadoras, los mexicanos perciben como muy corruptos a los partidos políticos y consideran que se debe a la enorme cantidad de recursos que perciben y ejercen año con año. Actualmente, el monto de financiamiento público anual destinado para cada partido político depende de la fórmula establecida en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que consiste en multiplicar el número de personas que están registradas en el padrón electoral con último corte a julio del año anterior por el 65% del salario mínimo. Cuarto, presupuesto para partidos. Aquí les desgloso el presupuesto asignado a los partidos políticos en nuestro 2024 año electoral, el cual sumó un total de 10,444,157,311 pesos. Para el año 2025 el monto de asignaciones es menor por tratarse de un año que no es electoral. Aún así, el monto sigue elevado y se constituye por un total de 7,354,266,504 pesos. Podemos ver con claridad, derivado de los montos anteriores, que de un año a otro se disminuyó alrededor de un 30% el presupuesto. Para el 2018 a nivel nacional se destinaron más de 6,778 millones de pesos para los partidos políticos, 2,640 millones de pesos más que en el 2017, es decir, entre el 2018 y el 2025, el incremento en los últimos 7 años ha sido alrededor de 576 millones de pesos. Quinto,
En ese sentido, la presente iniciativa plantea eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos en años no electorales, es decir, en años en los que no sean celebradas elecciones, a fin de que estas instituciones realicen solamente sus actividades cotidianas con las cuotas de sus miembros o los diversos tipos de financiamiento privado permitido por la ley, con todos los controles correspondientes. De ser aprobada la propuesta que se ha explicado, el Estado mexicano ahorraría cantidades importantes del erario público por un orden de 7,400 millones de pesos anuales durante los años en que no haya elecciones. Cuando sea año electoral y se renueve el Poder Ejecutivo Federal y ambas cámaras, no habría un ahorro, pero cuando haya elección solo de diputados federales, se erogaría solamente el 30% del monto total, según la fórmula de financiamiento, y en este caso habría un ahorro superior a los 5,000 millones de pesos. En mérito de lo anterior, es necesario que desde Zacatecas elevemos la voz, fijemos postura a favor de la austeridad republicana, que nos pronunciemos en contra del dispendio de los recursos a partir de los institutos políticos nacionales y locales y que vayamos a la construcción de un modelo distinto para sostener la vida, así como la función social y política de los partidos. Por lo anterior, me permito poner a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Partidos Políticos, para eliminar el financiamiento público de estos en años en los que no haya procesos electorales. Artículo primero. Se reforma el contenido del primero y segundo párrafos, segundo también en su inciso B. Además, se deroga el inciso A y el inciso C, segundo párrafo, todos de la fracción segunda derivada del párrafo tercero del artículo 41. Asimismo, se reforma el inciso G, fracción cuarta, derivado del párrafo segundo del artículo 116, artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 41, fracción segunda. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas solamente a la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley. Se deroga el inciso A y el inciso B dice: el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales se fijará multiplicando el número total de votos válidos emitidos en la elección inmediata anterior por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30% del total de dicho financiamiento. Artículo 116, fracción cuarta, inciso G. Los partidos políticos reciban financiamiento público únicamente para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo, se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes. Artículo segundo. Se reforma el numeral 2 del artículo 50, se reforma el preámbulo y la fracción primera del inciso B del numeral 1 y el inciso A del numeral 2, se adiciona una fracción cuarta al inciso B del numeral 1 y se deroga el inciso A, la fracción segunda del inciso B y el inciso C, que responden al numeral 1, así como el inciso B del numeral 2, todos del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue. Artículo 50. El financiamiento público será destinado solamente para gastos de procesos electorales. Artículo 51. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales
Se fijará multiplicando el número total de votos válidos emitidos en la elección inmediata anterior por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente. Se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30% del total de dicho financiamiento. Cuarta, las cantidades que en su caso se determinen para cada partido serán entregadas en administraciones conforme el calendario presupuestal electoral que se apruebe. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Artículo tercero, las entidades federativas deberán adecuar su legislación a este decreto dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigor. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, marzo del 2025, el de La Voz, diputado Martín Álvarez Casio. Es cuanto, diputado presidente.